Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, una pareja que ha hecho suspirar a miles de fans, están en el centro de una nueva tormenta emocional. Y lo que Halil dijo ha dejado a todos con la boca abierta. Todo comenzó hace unas semanas, cuando los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular. Pero nadie esperaba que Halil rompiera el silencio con una frase tan directa: Esla no está escapando del matrimonio, está escapando de la vida. Una declaración así, llena de tristeza y resignación, hizo que las redes sociales explotaran. Los fans comenzaron a preguntarse, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Es el fin definitivo o solo un momento de confusión? Según fuentes cercanas, la relación entre Halil y Esla siempre fue intensa. Se conocieron durante una producción televisiva y desde entonces su química fue innegable. Sin embargo, la fama, los compromisos y las expectativas del público parecían haber puesto demasiado peso sobre sus hombros. Yo solo quería vivir algo real, lejos de los flashes y los rumores, habría confesado Esla en una conversación privada que ahora se ha filtrado. Pero Halil, visiblemente afectado, respondió en una entrevista exclusiva: a veces uno intenta construir un hogar, pero el otro solo busca una salida. La tensión entre ambos creció después de una aparición pública en la que se les vio distantes. Las cámaras captaron un momento en el que Esla apartó la mano de Halil discretamente, y ese pequeño gesto fue suficiente para que todos los medios comenzaran a hablar de una posible crisis. Días después, Halil publicó una foto melancólica con la frase: el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Los fans no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y teorías sobre lo que podría estar ocurriendo. En una entrevista reciente, Halil trató de mantener la calma, pero su mirada decía más que sus palabras. No puedo culparla por tener miedo, dijo. Pero cuando alguien huye, no siempre escapa de ti, sino de algo que lleva dentro. Estas palabras generaron un debate enorme entre los seguidores. Algunos apoyan a Halil y dicen que fue demasiado comprensivo, mientras que otros defienden a Esla, argumentando que ella solo necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Por su parte, Esla ha evitado responder directamente, aunque publicó una historia en redes con un fondo negro y el mensaje: no todo lo que brilla es amor. Muchos interpretaron esto como una indirecta a Halil, pero otros creen que solo refleja su estado emocional. Lo cierto es que cada movimiento de ambos es analizado al detalle por millones de fans que viven esta historia como si fuera un capítulo más de una telenovela. Un amigo cercano a la pareja afirmó que hubo una discusión fuerte antes de la separación. Halil quería formalizar la relación, pero Esla se sintió presionada. Le dijo que necesitaba respirar, que no estaba lista para algo tan grande. A lo que Halil respondió con dolor: no quiero una promesa, solo quiero que no huyas. Esa frase, según los testigos, marcó el punto final. Después de esa noche, todo cambió. Esla decidió alejarse completamente de los medios y se refugió en su familia. No volvió a asistir a eventos públicos ni a dar entrevistas. Sus redes sociales, antes llenas de risas y proyectos, se convirtieron en un reflejo de su silencio interior. Durante semanas, no publicó nada, y los fanáticos comenzaron a preocuparse. Algunos incluso aseguraron haberla visto en un pequeño pueblo costero, tratando de reconectar con la tranquilidad que la fama le había arrebatado. Halil, en cambio, siguió con sus compromisos profesionales, pero su mirada ya no era la misma. En los rodajes, sus compañeros comentaban que se mostraba distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces lo encuentro mirando al vacío, y cuando le pregunto en qué piensa, solo sonríe y dice: en lo que no fue, contó uno de los técnicos del set. Esa frase, llena de melancolía, se volvió viral entre los fans que no pueden aceptar que el amor de Halil y Esla haya terminado. En un programa de televisión, cuando le preguntaron directamente si aún amaba a Esla, Halil no lo negó ni lo confirmó. Solo dijo: hay amores que no se apagan,
pero a veces uno debe aprender a vivir con la sombra de lo que fue. Esa respuesta encendió las redes. Los hashtags #Lilisla para siempre y #Déjala Ersla se convirtieron en tendencia durante horas. Mientras tanto, Esla reapareció finalmente en una publicación que sorprendió a todos. En una foto en blanco y negro, se la veía caminando por la orilla del mar, con el cabello suelto y una mirada serena. El texto que acompañaba la imagen decía: "El amor también es aprender a soltar". Miles de comentarios inundaron la publicación, algunos la felicitaban por su valentía, otros la acusaban de rendirse demasiado pronto. Los medios no tardaron en especular sobre nuevos intereses amorosos. A Alil se le vinculó con una compañera de reparto, aunque él negó rotundamente los rumores. "No hay espacio en mi corazón para nadie más por ahora", declaró. En cambio, Esla fue vista cenando con un productor musical, lo que desató aún más teorías. Sin embargo, fuentes cercanas a ella afirmaron que solo se trataba de una reunión profesional. Lo curioso es que, pese a la distancia y las declaraciones, ambos siguen teniendo pequeños gestos que delatan una conexión invisible. Hace unos días, Alil compartió una canción turca antigua, "Ben seni unutma ki sin sevmedim", y los seguidores notaron que era la misma melodía que Esla había interpretado en una entrevista meses atrás. "No puede ser coincidencia", comentaron los fans, convencidos de que aún hay sentimientos no resueltos. Entre tanto ruido mediático, hay quienes aseguran que ambos actores podrían volver a coincidir en un nuevo proyecto televisivo. Una fuente del canal donde trabajaron juntos reveló que los productores estarían interesados en reunirlos nuevamente, aprovechando la enorme atención que genera su historia. Sin embargo, nadie sabe si Esla aceptaría. Ella está en una etapa distinta, dicen sus allegados. Busca paz, no exposición. A pesar de todo, el público sigue soñando con una reconciliación. En los foros de fans circulan videos editados con sus escenas más románticas, acompañados de música melancólica. Muchos comentan: "Ellos nos enseñaron lo que es el amor verdadero, aunque no haya tenido un final feliz". Alil, en una de sus últimas entrevistas, dejó una frase que conmovió a todos: "Si el destino quiere, volveremos a encontrarnos". Pero esta vez, sin cámaras, sin guión y sin miedo. Una declaración que dejó entrever que, pese a todo, aún mantiene una puerta abierta. Por su parte, Esla continúa su viaje personal. Se dice que ha comenzado a escribir un libro sobre sus experiencias, donde mezcla realidad y ficción. Es su forma de sanar, comenta una amiga cercana. Quizás, cuando ese libro vea la luz, el público pueda entender mejor lo que realmente ocurrió entre ellos. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada detalle, a cada gesto, esperando el más mínimo indicio de reconciliación. Pero quizás esta historia, más que un romance fallido, sea una lección sobre el amor, la fama y la libertad. Porque al final, como escribió Esla en una de sus últimas publicaciones, a veces amar no es quedarse, sino permitir que el otro encuentre su propio camino. Y así termina nuestra historia de hoy, llena de emociones, silencios y miradas que lo dicen todo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y contarme qué piensas. ¿Crees que Alil y Esla volverán a estar juntos? Nos vemos en el próximo video.